Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, y esta historia mínima nos encuentra en presencia de una mujer, Paula Walde. Ella es consultora estratégica en transformación cultural, también tiene muchas aptitudes de liderazgo, está vinculada en Mujeres en Red y en algo llamado Anima. Pero más allá de todo, quiero contarle a la audiencia de que Paula es una muy amiga mía, que hemos tenido muchos años en común de muchas actividades. Y para mí es un placer tenerla en esta oportunidad en Citas, porque de alguna manera quiero escucharla que nos cuente sobre su aprendizaje de muchísimos años dedicados a la política. Bienvenida, Paula, a Citas. Soy Elisa, ¿cómo estás? Hola Eli, ¿qué tal? Muchas gracias por convocarme y también mando saludos al equipo de Citas y a los que nos están escuchando. Un placer. Bueno, quería blanquearle a la audiencia nuestra relación, Paula, para que no quede forzada o que no quede... Sí, más bien. Viste, que no quede falso nuestra conversación, mucho. Claro. Nos conocemos de hace mucho, Pau, y lo que más quiero que nos cuentes es... o sea, que me cuentes cuántos años estuviste en política. Estuviste en política puntualmente de la ciudad de Buenos Aires. Y cómo ves hoy tu camino por ese espacio que sé que le dedicaste tanta pasión y tanto tiempo tuyo, ¿no? Bien, estuve los últimos 16 años hasta diciembre del año pasado, o sea, todo lo que duró en la ciudad de Buenos Aires la gestión del partido del PRO, en sus inicios con Mauricio Macri como jefe de gobierno y luego con Horacio Rodríguez Larreta, con quien siempre estuve trabajando muy cerca. Yo me acerqué a la ciudad de Buenos Aires, de hecho cambiando, no diría vocación, porque siempre mi vocación tuvo que ver con lo público y la transformación, pero sí cambiando de trabajo y de lugar, ¿no? Yo venía a trabajar en ese momento, estudié economía y estaba trabajando en una empresa multinacional, y cuando vi que el PRO, de la mano de Mauricio y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, estaba sumando a personas que vinieran de otro lugar que no fuera la política, me pareció que era el camino interesante, necesario en ese momento ya para la Argentina, y me sumé como equipo técnico primero y luego fui entendiendo que el lugar de la política y de involucrarme también con el partido y animarme a ser funcionaria era lo que se necesitaba, ¿no? Así que un recorrido largo y ahora en momentos de transición, de repensarme, de reflexión por, bueno, todo lo que significa la política en la Argentina, ¿no? Así que muy rico toda esa experiencia y muy rico el momento que estoy transitando ahora. ¿Qué fue lo más difícil que aprendiste de la política, Pau? A mí me encanta la política y me encantó haber estado al servicio de lo público. Te diría que siempre me tocó en los 16 años hacer política desde la gestión, entonces se me mezcla mucho, ¿no? No es lo mismo, pero si estás en gobierno se mezcla bastante, porque la gestión tenés el mandato para transformar y hacer que la comunidad viva mejor. Y en una ciudad como la de Buenos Aires es todo muy cercano, ¿no? Lo que uno ve que es una dificultad y que hay que transformar y lo transforma en política pública y ve los resultados, para bien o para mal, es muy tangible, así que es complicada pero muy linda. Después además está la representación, ¿no? La capacidad de comunicar, la capacidad de representar y poder sostenerse también, ¿no? Vuelta a vuelta, cada vez que hay posibilidad de apoyar el mandato. Y diría como difícil o como aprendizaje, y que lo miro mucho en este tiempo hoy, es que uno cuando está gobernando, cuando está con áreas complejas o mucha demanda, ¿no? Porque es infinito lo que hay para hacer cuando uno está en el sector público y más si tiene mucha vocación y ganas de transformar y en un lugar con tanta necesidad como es la Argentina. Entonces tiene que haber como mucha energía propia, mucho propósito propio y mucho foco en qué es lo que uno sí quiere hacer y qué es lo que uno tiene que dejar de lado porque todo no se puede y porque el presupuesto no es infinito. Y mucho, diría, ancho de banda emocional, porque hay poco reconocimiento respecto de los logros o quizás los proyectos, sobre todo cuando son profundos, llevan tiempo, entonces no es que todos los días hay alguien que está reconociendo, ¿no? El esfuerzo de lo que significa mover el Estado y hacer que las cosas avancen y pasen, y entonces es como muy relevante
estar bien uno con uno mismo, ¿no? Y sentir ese propósito y esa vocación, que es lo que alimenta, y el equipo con el que lo hagas y la causa, ¿no? Para poder sostenerse. Una vuelta Eso diría. Una vuelta que en Citas hace 1000 años entrevistamos a una chica que estaba en política. Imagínate cuánto fue, en esa época estaba en el equipo de Francisco de Narváez, y hizo la metáfora de una bicicleta fija, como que uno pedalea y como que ¿y te dio esa sensación cuando estabas dentro del Estado? Haber estado tanto tiempo me dio la satisfacción de ver que esa pedaleada finalmente trae efecto, ¿no? Sobre todo en algunas áreas que parecían al inicio como que primero que no eran una agenda del PRO, que no nos importaban, parecía, ¿no? Como la educación, por ejemplo, ¿no? Y que finalmente quizás tuvo que venir una pandemia para poner sobre la mesa que sí, que siempre nos había importado la agenda, que siempre habíamos peleado por la educación, y que todo ese trabajo previo que se había hecho durante tanto tiempo también, digamos, y por esa situación de escuela cerrada pasó a tomar visibilidad, ¿no? Entonces, lo bueno de haber podido estar tanto tiempo es que en temas complejos como la seguridad, como la educación o algunas iniciativas de salud o de modernización del Estado, ¿no? Yo creo que, y fue reconocido en la Ciudad de Buenos Aires también en el momento de pandemia, pudimos salir a responder con celeridad, a reorganizar todo el gobierno, a reorganizar dispositivos de salud, vacunatorios, voluntariado para acompañar a los adultos mayores. Siempre pensamos porque habíamos invertido mucho tiempo antes en un plan de gobierno, en conocernos como equipo, en tecnología y, por ejemplo, en capital humano. Sabíamos cada uno de los servidores públicos quién era, dónde estaba, qué talento podía poner a disposición, y todo eso es tiempo en gobierno, ¿no? Que es lo difícil de tener. Claro. Qué interesante para esto que contás. Ahora, para los que no estamos en política, un poco la sensación que nos da, que lo que quiero dejar con vos, es que cuando alguien gana una elección, bueno, por supuesto tiene todas las miradas para que ejecute a lo que prometió en campaña, pero después pareciera como que a los 2 años enseguida que volver a ganar elecciones, y al final, en vez de gobernar, se pasa todo el tiempo tratando de no perder, o sea, no perder el trabajo, entre comillas, y estar todo el tiempo gobernando para las elecciones. ¿Se vive algo de esto, de este ritmo adentro? Sí se vive, y te diría que en mi aprendizaje, hablo por mí, cuando yo llegué a gobierno y muchos que veníamos del privado y entendíamos también mirando desde afuera como que la política de alguna manera estaba mal vista y que el momento de las elecciones también nos desenfocaba de la tarea, ¿no? Entonces como que se dividía mucho el rol de los que gestionan y los que hacen política, que hagan política. Y después nos dimos cuenta de que así no se sostiene el gobierno, ¿no? Que para gestionar tenés que entender, tenés que salir a escuchar, tenés que estar como también muy en sintonía, ¿no? con la dinámica de las negociaciones, del a veces pareciera que perdés tiempo, pero no es perder tiempo, es invertir en tener diferentes miradas, diálogo, consensos, porque si no la ejecución y la gestión no ocurre. Y a la vez lo otro, ¿no? Que tampoco hace sentido hacer política si no tenés vocación de transformación real y capacidad para transformar. Entonces, creo que las elecciones, y si bien marcan un tiempo como muy corto a la hora de mostrar resultados, y también la ciudadanía hoy, el desafío es como lograr comunicarse y ir calmando ansiedad o mostrando resultados de corto plazo, porque estamos todos a tiro de que quiero, ya resultados en el Instagram, no me banco en el WhatsApp un video de más de 1 minuto, ¿no? Y a la dirigencia y a la política se le pide lo mismo, ¿no? Sobre todo por tanto tiempo de frustración y de cosas que no funcionan. Entonces, además, hay un hartazgo que se suma. Así que es recontra difícil eso, y te diría que sí, que es muy difícil, poder tener los 2 sombreros, ir logrando resultados y sostenerte en esa conversación y aceptación de la ciudadanía. Muy complejo. Y creo que es lo que hoy también está súper a flor de piel, ¿no? Ver, cómo la política, y no en Argentina y no ahora con este nuevo gobierno, sino en el mundo, ¿no? Cómo se reformula la política y los procesos para poder estar más cercanos a la gente. Está muy bien. Y a la expectativa.
Y a las de los tiempos. Sí, a las expectativas, tal cual. Paula, hiciste un viraje, hablabas de una transición y veo en tus actividades que te estás volcando mucho al tema de trabajar con mujeres. Contame ese cambio de rumbo. Sí, es quizás un profundizar, ¿no? Hacia el rumbo de lo femenino, primero en mi historia, en animarme a integrar energía femenina a mi propia persona, ¿no? Yo siempre fui como de alguna manera muy del hacer, del para afuera, de esa energía, ¿no? De buscar resultados, y a lo largo del tiempo, y de la mano, por supuesto, de formar familia, de ser madre y de entender que los procesos importan mucho, fui trabajando mucho hacia adentro mío y en mi liderazgo esta mirada, ¿no? Que trae también la mirada de lo femenino, de más sensibilidad, de más comunicación, de lo colaborativo, de lo creativo, ¿no? Del estar más que el hacer. Y hay algo que siempre me impresionó cuando trabajaba antes en el sector privado y después en el sector público, es que en los lugares de toma de decisión está muy inclinada la balanza, 70% está conducido en general en todos lados, en el mundo, en la Argentina, en la política, en el sector privado, por varones. Y creo que esta agenda, ¿no? de darnos cuenta de que la diversidad enriquece y que la mirada de unos y de otros, si hablamos de género, ¿no? De los varones y de las mujeres, pero también puede ser de los jóvenes y de los adultos mayores, de personas que vivan, no sé, en un lugar o en otro, son las que tienen posibilidad de darte más capacidad de análisis, ¿no? Sobre todo en este mundo que es tan complejo y tan cambiante. Creo hoy que en el mundo, esta es una mirada mía, no sé cuánto compartirás vos o la audiencia, pero estamos como hace rato dando resultados que quizás no son los buscados, ¿no? Si lo miramos con nosotros mismos, hay mucho cuadro, sobre todo de la gente que vive más en el modo urbano, ¿no? Y la pandemia lo dejó muy expuesto, los cuadros de estrés, niveles de depresión o de búsqueda de sentido, de desconexión con nosotros mismos, ¿no? Tanta tecnología que nos conecta, pero a la vez no estamos conectados en lo profundo ni con nosotros ni con los demás, o con la naturaleza, ¿no? El aumento de las temperaturas globales, deforestación, como que pareciera como que la Tierra fuera infinita y no lo es, y sobre todo las mujeres y los jóvenes lo sabemos. Entonces, es como que creo que si queremos resultados distintos, también tenemos que hacer algo distinto, y la forma de toma de decisiones creo que está hoy interpelada a hacerlo distinto, ¿no? Desde quiénes las tomas, con qué intenciones las toman y con qué proceso, y creo que incorporar mujeres es parte de lo que hay que hacer distinto sin duda. Entonces, desde ese lugar, desde mi experiencia y también con programas que hemos hecho de mujeres líderes, por ejemplo, dentro del gobierno de la ciudad, o por fuera también, estoy como muy enfocada en esa tarea, ¿no? Y ahora en consultoría, y bueno, y aparte porque, digamos, mi área de experiencia es la transformación cultural, y creo que es la transformación cultural de este siglo, ¿no? Caminar hacia la igualdad e integrar. Y voy viendo que, bueno, cuando uno está convencido de algo, parece como que atrae esa energía, y nos pasa con mis socias, que son dos mujeres, que se nos acercan para la consultoría y nos terminan contratando y terminamos trabajando generalmente con mujeres en expansión, ¿no? Más del sector privado que del público, pero es esto, ¿no? Como creo que hay un momentum de conciencia de que las mujeres nos tenemos que hacer cargo, y me encanta acompañar esos procesos. Así que está buenísimo. En eso ando. Ahora, si esto se está sucediendo en el sector privado, también debería empezar a suceder en el sector público como por derrame, ¿no? Porque en el fondo es como con esa conciencia. Ahora, lo que sí me parece fundamental, Pau, es aclarar que cuando una mujer adopta un lugar de toma de decisión, un puesto de liderazgo, no debería masculinizarse para poder llegar hasta ahí, ni una vez ahí hacerlo a la manera de los hombres, ¿no? Despojada de esto que vos describiste, de su conexión personal, de su sensibilidad, de su pensamiento holístico. O sea, porque hay, o sea, uno podría contrastar estadísticas y decir, no, hay más mujeres en puestos dirigenciales, sí, pero ahí vos ves a esa mujer y no es madre de ningún hijo, no tiene pareja, no tiene familia. Entonces, en el fondo, digamos, es mujer en género, pero no llevo nada de nuestro mundo femenino a justamente contribuir todo lo que vos estás diciendo, que estaría bueno que esa diversidad llegue a esos espacios, ¿no?
Absolutamente, y por eso es una tarea de todos, y también es de cambiar cultura, y la cultura se arranca cambiando desde la conciencia, pero también desde los procesos y los dispositivos que la organización promueva, ¿no? para que ocurran estas cosas. Claro. Te voy a dar un ejemplo. La política, por costumbre, por historia, por lo que fuera, digamos, siempre fue como una actividad muy de tarde-noche. Y eso compite contra querer estar en la casa, para las mujeres y para los varones. Sí. Ahora donde también queremos, y somos todos conscientes de que la paternidad no es para hacerla en las vacaciones o el fin de semana, ¿no? Sí, total. Entonces, esas son cosas que a veces es más fácil de cambiar en una estructura más chica, ¿no? A veces, lo digo, ¿no? En una pyme, en una empresa, y no sistémica como, por decirlo, la política. Pero sí, cada espacio, cada partido, cada dirigente en su lugar, digamos, puede hacer iniciativas, y de hecho el programa de Mujeres Líderes que lo hicimos hacia adentro del gobierno de la ciudad impactó en más de 500 mujeres y logró cambiar la pirámide de conducción, no llegando al 50-50, pero bueno, es tomar conciencia y hacer cosas al respecto. Y no solo en la exigencia hacia las mujeres, sino, por ejemplo, la paternidad compartida, la licencia, digamos, compartida al momento de que nace un hijo. O, por ejemplo, tener lactarios en el lugar de trabajo. Son básicos que nos ayudan también a animarnos a tomar lugares, ¿no? Porque se nos va a respetar también en esta integralidad que somos. Claro, espectacular, me parece alucinante. Si alguien quisiera saber en qué estás con el tema de Ánima y Mujeres en Red y demás, ¿dónde puede encontrar información al respecto? Bueno, súper. En realidad es muy reciente. Por ahora tenemos un Instagram y hacemos un espacio de meditación en general, buscando fechas que nos convoquen, que es virtual y se pueden anotar las que quieran. Así que el Instagram es Ánima Mujeres en Red, nos van a encontrar ahí y ahí se publica. Y la próxima meditación es creo que el miércoles 5 de junio, ahí lo vamos a publicar porque es el Día del Medio Ambiente. Y porque también es un proyecto que si bien tiene una visión de ser grande y justamente de acompañar a muchas mujeres que quieran liderar a que se animen a ocupar lugares y hacerlo en red, también entiende que se arranca de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como que va tomando forma con esta mirada del para adentro, de conocernos, de hacer red, y en algún momento va a salir con más fuerza para afuera también. Así que gracias por darnos el pie. Bueno, espectacular, porque además Citas es algo que es justamente un proyecto de mujeres, que arrancamos a la hora de la siesta y nos decían no las va a escuchar nadie porque todo el mundo duerme la siesta. Y sin embargo es el único horario posible que podíamos. Pero bueno, contar con este espacio y con este canal para lo que hagan desde Ánima Mujeres en Red me parece alucinante. Y bueno, me encantó escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y lindo reencuentro. Bueno, y besos a toda la audiencia y al equipo de Citas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un saludo. Chao, chao. Adiós. Bueno, y así pasaba Paula Walde, una gran mujer, una mujer súper capaz que se dedicó los últimos 16 años a la política y ahora está en transición dedicándose a empoderar mujeres en red. Citas. Conversaciones para crecer.